Bien, muy buenas noches con cada uno de los presentes. Como siempre, es un gusto para nosotros estar con ustedes y les damos la cordial bienvenida a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Esta noche nos acompaña el ingeniero Edwin Palomino para proseguir con el curso de siembra en alta densidad del cultivo de plátano. Agradecemos la presencia de los amigos que nos están siguiendo en estos momentos a través de las redes, y también suplicamos que compartan la transmisión. A los que están en Zoom, por favor, solicitamos absoluto silencio hasta que tengamos el momento de hacer las preguntas pertinentes a nuestro expositor. Sin otro más preámbulo, vamos a dar por iniciado esta ponencia de esta noche. Voy a dejar con ustedes al ingeniero Edwin Palomino. Ingeniero, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos que nos están viendo a través de esta plataforma. En primer lugar, agradecer a Centro de Innovación de Asistencia Agraria Campo Verde por la oportunidad pues, de compartir experiencias y conocimientos en este tema de plátano. En esta oportunidad vamos a platicar un poco sobre la siembra en alta densidad del cultivo de plátano. ¿Ok? La siembra de cultivo de plátano alta densidad pues viene con este tema del incremento o crecimiento de la población a nivel mundial. Eso hace que pues la demanda de alimentos esté incrementando cada día más. Entonces, una de las técnicas en la producción del cultivo de plátano en la parte, digamos, tropical o en la Amazonía, se está optando por la siembra de alta densidad para optimizar pues los recursos como el suelo y ser más productivos. Entonces, hoy día vamos a enfocarnos un poquito de cómo son los detalles, las ventajas y desventajas de esta siembra y cómo nosotros podemos, como agricultores o como proyectistas, podemos llegar a buenos resultados. ¿Ok? Entonces, el objetivo básicamente es aprender sobre el manejo en altas densidades de siembras en el cultivo de plátano. En la primera imagen que podemos ver al lado izquierdo, es una siembra de plátano a media y baja densidad, ¿no? Que normalmente lo hacemos en la Amazonía o cuando estamos abriendo un área nuevo. Entonces, no sé si nos ayudan por favor con el audio. Gracias. Entonces, lo que estamos viendo en la imagen es básicamente una siembra de media y baja densidad. Y en la fotografía, en la imagen que está al lado derecho, vemos pues a una siembra de alta densidad. Lo cierto es que en ambos sistemas, los trabajos de manejo de cultivo de plátano de alguna manera son similares. Sin embargo, hay otras ciertas condiciones que debe cumplir. Por ejemplo, en el caso de alta densidad, los manejos se realizan comprendiendo desde el suelo el tema de clima, condiciones climáticas, precipitaciones y sobre todo el tema de control de plagas y enfermedades. O sea, hay un sinfín de actividades que hay que desarrollarlos y cumplirlos bajo un cronograma de actividades en este cultivo de alta densidad. Pero lo cierto es que vamos a aprender de ambas cosas, tanto a media y baja densidad y alta densidad. ¿Ok? Las ventajas de, digamos, de una siembra de alta densidad en el plátano, desde ya es una técnica agrícola que consiste básicamente en hacer una siembra de mayor cantidad de plantas por un área específico a comparación de siembra tradicional. Tradicionalmente nosotros hemos sembrado pues 5x5, 4x4, densidades de 625 plantas por hectárea y hemos llegado pues hasta 1110 o 1111 plantas por hectárea teniendo distanciamiento de 3x3. Pero nosotros de alguna manera podemos incrementar esto. ¿Ok? Y la ventaja principal, como cualquier agricultor o como cualquier empresa, lo que necesitamos es mayor productividad por unidad de área y esto lo vamos a obtener pues al sembrar más plántulas por una unidad de área. ¿Ok? Obviamente se va a obtener mayor cantidad de frutos por hectárea. Asimismo, otra de las ventajas es que nos da ese espacio, ¿no? Nos da, digamos, el mejor aprovechamiento de ese espacio que es el recurso suelo, ¿no?
¿Ok? Asimismo, permite aprovechar al máximo el espacio disponible de la finca, lo que puede, pues, especialmente útil en zonas donde el terreno, pues, es limitado. Cada día, con el crecimiento demográfico y con el crecimiento, digamos, de la población, necesitamos producir más. Y muchas veces ya no tenemos espacio ni suelo para seguir sembrando. Entonces, lo que podemos hacer nosotros, como agricultores o como finqueros, es incrementar la productividad. Y una de las estrategias en el tema de cultivo de plátano es la siembra de alta densidad. Entonces, tiene las dos primeras ventajas importantes: mayor productividad y mayor efectividad en el uso del espacio que es el recurso suelo. Sin embargo, también tenemos retos que cumplir. O sea, no es fácil y no es ¿cómo se llama? No es tan sencillo pasarse pues de 1100 plantas a mayor número de plantas por hectárea. Entonces, hay ciertos retos. Por ejemplo, hay algunos desafíos asociados con la siembra en alta densidad. Por ejemplo, la necesidad de una mayor cantidad de fertilizantes. Si a 1100 no lo fertilizamos o fertilizamos mínimamente, a mayor número de plantas ya necesitamos fertilizantes. Otro de los retos que nosotros tenemos es que tenemos que hacer la instalación del riego o suplir la demanda hídrica para mantener pues la salud de las plantas. Asimismo, por estar más agrupado, por tener mayor cantidad de plantas, se requiere una mayor mano de obra para realizar diferentes labores de mantenimiento, de cosecha y entre otros. ¿Ok? Asimismo, hasta el control de malezas. O sea, en realidad se incrementa de alguna manera en algunos aspectos. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al costo por planta o por cada racimo o por cada kilo, ahí vamos a notar diferencia que en realidad estamos bajos. Entonces, pero lo cierto es un reto de entrada que necesitamos fertilizantes, necesitamos suplir el requerimiento de riego y obviamente también necesitamos mayor mano de obra. ¿Ok? Sin embargo, se considera pues una técnica útil para aumentar productividad y eficiencia de la finca, pero se debe considerar cuidadosamente antes de implementar lo siguiente. Por ejemplo, evaluar los costos. Muchas veces la técnica de alta densidad está relacionado con la demanda o con el mercado. Si nuestro mercado, digamos, es de mayor garantía, nosotros podemos hacer siembras de alta densidad de forma escalonada. Y esos deben estar ajustados con nuestros costos de producción. Entonces, primero evaluar los costos, ¿ok? Y evaluar también los beneficios en función de las condiciones específicas de la finca, ¿ok? Otro tema que es sumamente importante son las condiciones climáticas de la zona o de la región donde nosotros hoy estamos realizando la siembra de nuestro cultivar. ¿Ok? Como le estaba mencionando, el aumento creciente de la población actualmente es paralelo a la demanda y consumo de alimentos. Específicamente en este cultivo de plátano, nosotros tenemos alternativas para ir contra eso y para tener esta oportunidad en el mercado, en el negocio del plátano. Por ejemplo, normalmente se hace, ¿no? Para aprovechar el suelo, para tener mayor producto por nuestra hectárea o por un área específica, lo que hacemos es cultivo de asocio. Si tenemos cacao, ponemos como sombra temporal el plátano. Si tenemos café, igualmente, ¿no? Y uno de ellos es cultivo de asocio para que de esa hectárea cosechemos pues más alimento y más producto. Pero otro tema es también cuando solamente nos dedicamos al plátano, ¿no? Como un monocultivo y podemos hacerlo con la alternativa de altas densidades, lo cual estamos tocando. Y con las altas densidades de rendimientos, con más o menos 625 plantas por hectárea, teníamos en aquel tiempo o aquellos momentos rendimientos de 6.1 hasta 7 toneladas por hectárea. Ese es el rendimiento. Sin embargo, con nuevos estudios y con las nuevas siembras de alta densidad, estamos bordeando y podemos llegar con el potencial genético de los cultivares mejorados en el tema de plátano hasta 50 toneladas por hectárea. Ok, ya vamos a platicar cuáles son las cosas que tenemos que hacer para llegar a estos rendimientos. Ok, la siembra de alta densidad también es igual
a que nosotros vamos a realizar solamente una cosecha de la unidad productiva. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos planteamos o pasamos a la siembra de alta densidad, tenemos que pensar en una sola cosecha. ¿Ok? No es que paso a mayor número de plantas por hectárea y voy a cosechar el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. No. La alta densidad es mayor número de plantas para aprovechar el espacio, el área en su momento. Sin embargo, vamos a tener que hacer una sola cosecha. ¿Ok? Por eso es importante el tema del mercado para nosotros garantizar el destino de nuestro producto de forma escalonada. Entonces, tener siembras y cosechas de forma escalonada. ¿Ok? El incremento de estas toneladas por hectárea con alta densidad, ¿no? Ha ido pues mejorando desde 270% hasta 345% con densidades de 3.000 a 5.000 plantas por hectárea respectivamente, ¿no? Esto comparando a nuestras siembras tradicionales que son 1.000 plantas por hectárea, ¿ok? Es importante considerar que el peso de los racimos por unidad productiva cuando nosotros tenemos altas densidades es menor. Sin embargo, este factor se compensa al tener un mayor número de unidades productivas por año. Si bien es cierto, si nosotros sembramos un solo plátano, digamos en 10 metros cuadrados o 20 metros cuadrados, vamos a tener un plátano robusto. Quizás puede ser que llegue en menor días a floración y quizás cada dedo tenga mayor peso. Sin embargo, si nosotros hacemos una siembra de alta densidad, a pesar que disminuye el peso por racimo o el peso por dedo, por la cantidad de plantas que tenemos, vamos a tener mayor cantidad o mayor rendimiento por hectárea. Algunos temas de importancia económica con la siembra de alta densidad. Si nosotros nos fijamos en la imagen de la parte derecha, la única imagen que aparece, es una siembra de alta densidad que se realiza, esto sobre todo una fotografía de Centroamérica. Esta es una variedad de currar enano, ya les voy a hablar un poquito más adelante del currar enano. Esta siembra está 3.333 plantas por hectárea. Sin embargo, es importante mencionar que estas altas densidades tienen algunas importancias económicas. ¿Ok? Uno de ellos, por ejemplo, es el uso apropiado del suelo para generar mayor rentabilidad por área. Y esto es parte de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Que nos dice que nosotros tenemos que ser como agricultores con mayor productividad por una unidad de área. ¿Ok? También mencionar que en este tipo de cultivos de alta densidad ya debemos pensar en un solo ciclo de producción. Si nosotros tenemos bajas densidades como 1.000 plantas por hectárea, generalmente nosotros cosechamos hasta 3 ciclos. Primera cosecha, segundo cosecha y hasta la nieta, ¿no? Sin embargo, con alta densidad es solamente un ciclo de producción, ¿ok? Sin embargo, se puede hacer para cosechar en un solo ciclo siembras de 1, 2 o 3 plantas por sitio. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer 2.000 plantas por hectárea, nosotros podemos sembrar en cada postura 2 cormos al mismo tiempo. Hay que tener ciertas consideraciones, como por ejemplo el tamaño del cormo, el peso del cormo, la calidad de la semilla, para garantizar uniformidad. Hay ciertas técnicas y ciertos manejos que hay que realizar para garantizar que la cosecha sea lo más uniforme posible. ¿Ok? Debemos pensar que esto es un manejo anual. Es un cultivo anual cuando ya nosotros vemos el cultivo de alta densidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sembramos, cosechamos, eliminamos por completo las plantas y volvemos a sembrar. O puede ser paralelo. Cuando el 50% de los racimos están cosechados, podemos sembrar en el centro, haciendo un arreglo de los distanciamientos de siembra para nosotros continuar y hacer siembras escalonadas y tener cosechas escalonadas. ¿Ok? La siembra de alta densidad se modifica cualitativa y cuantitativamente los parámetros de crecimiento y desarrollo. Otra de las ventajas económicas que podemos mencionar es la mayor rentabilidad por hectárea.
y se han registrado incrementos de rendimientos hasta el 100%. ¿Ok? Entonces, eso nos da una oportunidad para seguir con mayor inversión y que con mayor optimismo de cara al mercado. ¿Ok? Asimismo, nos da una mayor eficiencia y aprovechamiento de los factores de producción relacionados pues con suelo, trabajo y capital. Y sobre todo con el tema de recursos de mano de obra, ya sea en las actividades de poda sanitaria, ya sea en las actividades de riego. Si nosotros tenemos 1000 plantas y no tenemos, como en la zona de Centroamérica, en Centroamérica no hay precipitaciones durante 7, 8 meses, si tiene 1000 plantas, vas a tener que hacer el riego. Y si tienes 2000 plantas, 2500 plantas, igualmente vas a tener que hacer el riego. Entonces, el costo, de alguna manera, relacionados al tema de labores de campo, de alguna manera por unidad de planta va a ser menores. ¿Ok? Asimismo, incrementamos la rentabilidad con siembra escalonada para la recolección de producto en épocas de mayor demanda. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos proyectar a esos nichos de mercado o a esos meses del año donde la fruta tiene mayor demanda, ¿no? O la fruta es escasa y tiene mayor precio. Entonces, nosotros podemos adecuarnos de tal manera que podamos llegar con nuestro producto a través de siembra alta densidad a meses donde nosotros podemos vender el producto a mayor precio. ¿Ok? Otra de las cosas que nos garantiza es que tenemos disponible de semilla de óptima calidad para la siguiente siembra, ¿no? Terminamos la cosecha, antes de eliminarla, extraemos todas las semillas sin la necesidad de tener cuidado de la planta madre, sacamos la semilla y tenemos semilla disponible para seguir creciendo de forma escalonada nuestras siembras. ¿Ok? Asimismo, eh, por tener alta densidad, nuestros manejos de podas sanitarias, ya sea de cirugía, de soje, de chale, de chipe, ¿no? Hay otros términos que se le llaman en diferentes países, pero la limpieza de la planta, de alguna manera, reduce la incidencia y severidad del ataque de las cigatocas como la amarilla y negra. Generalmente los pequeños agricultores que tienen 1000 o 800 plantas por hectárea, generalmente no hacen limpieza, ¿no? Entonces, hay alta incidencia de cigatoca, ya sea amarilla y negra. Sin embargo, en alta densidad, los labores son más intensificados y reducen la incidencia y severidad del ataque de las cigatocas. En este cuadro es de una zona de investigación que se hizo en Colombia, de la zona cafetalera y que normalmente se usa como sombra temporal el tema de cultivo de plátano y que actualmente ya se siembra como monocultivo el cultivo de plátano para exportación. ¿Ok? Aquí tenemos el efecto de las distancias y densidades de siembra sobre el crecimiento, desarrollo y producción durante 3 ciclos de producción del clon Dominico Harton, que es el bellaco Harton. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos en la primera distancia, ¿no?, de siembra de 3.3 por 2, sembrando solamente un colino, aproximadamente 1500 plantas, viendo los 3 ciclos de producción, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, la madre, la hija, la nieta. Nosotros tenemos diferentes alturas. A medida que va pasando los ciclos, el tamaño o la altura de la planta va incrementando. Si nosotros observamos en el primer ciclo de producción, tenemos, por ejemplo, a esta distancia, con un solo colino, con un solo cormo, con un solo hijuelo de siembra por postura, tenemos 3.6. Y a medida que va pasando de ciclo en ciclo, por competencia de espacio y por genética de la planta, tenemos en el tercer ciclo 5 metros de altura. ¿Ok? Lo mismo pasa con el perímetro de pseudotallo, ¿no? Inició con 58 centímetros de diámetro el pseudotallo en ya llegando a producción y ha ido incrementando en el tercer ciclo a 70 centímetros el diámetro o el perímetro del pseudotallo. ¿Ok? Lo mismo pasa con el ciclo vegetativo, ¿no? Si nosotros tenemos un solo colino,
1.500 plantas, es baja densidad en realidad, y va incrementando. La primera cosecha se hace a los 16 meses en las condiciones de 800 a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Estos son estudios realizados a ese nivel. Y que el peso de los racimos igualmente, ¿no? Ha ido incrementando a medida que va pasando el ciclo. ¿Ok? Si nosotros comparamos, ¿ok? Si nosotros comparamos con, con una siembra de 3.3 por 2 metros, pero por cada postura, 2 cormos o 2 colinos, tenemos 3.000 plantas, pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo, ha ido incrementando la altura de la planta, el perímetro se ha mantenido y que el ciclo vegetativo igualmente ha ido creciendo, pero hay un tema muy importante que es el rendimiento. ¿Ok? Aquí donde estoy poniendo la flecha o el puntero, podemos ver que con 3.000 plantas por hectárea, con un distanciamiento de 3.3 por 2 metros, haciendo siembra de 2 cormos por postura, estaríamos llegando en el primer ciclo con 40 toneladas, segundo ciclo 24 toneladas y tercer ciclo 17 toneladas de plata, teniendo los siguientes pesos de racimo, ¿no? En el primero 15.7, disminuye en el segundo ciclo y en el tercer ciclo igualmente. Sin embargo, al final tenemos los mejores rendimientos con alta densidad, que son 3.000 plantas. ¿Ok? Si nosotros comparamos el tema rendimiento con 1.000 plantas, ¿ok? 5 por 2, 1.000 plantas, un solo colino, nos vamos al rendimiento y podemos ver hasta 15 toneladas. Pero 15 toneladas con 40 toneladas es una diferencia enorme. Entonces, por esto es el que a nosotros nos interesa explicarles la siembra alta densidad. Entonces, este cuadro se los dejo para que ustedes lo puedan revisar más adelante en las diferentes distanciamientos de siembra. ¿Ok? El siguiente cuadro muestra la influencia de las densidades de siembra sobre el crecimiento, desarrollo y rendimiento del clon. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, una densidad de siembra de 1.666 plantas por hectárea, que tiene distanciamiento de 3 por 2, ¿ok? Tenemos una altura de 3.5, perímetro del pseudotallo, ¿no? 49 centímetros, el ciclo aproximadamente 15.5 meses y rendimiento toneladas por hectárea 23.2, ¿ok? Y generalmente se cosecha el 93% de las plantas, ¿ok? Pocas veces llegamos al 100%, siempre tenemos mortalidad por X factores y en un rendimiento que nos puede garantizar, y nos dice este estudio, es que se ha llegado hasta 93%. Pero lo cierto es que tenemos un rendimiento de 23.2% con siembra, digamos, de un solo colino. ¿Ok? Ahora, si nosotros hacemos una siembra de 3 por 2 y ponemos 2 plantas por sitio, tenemos 3.332 plantas por hectárea. Y si nos vamos al rendimiento, tenemos 40.5 toneladas. ¿Ok? Entonces, y si nosotros nos vamos 3 por 2, con 3 colinos en cada postura, nosotros podemos llegar hasta 51.8. Ojo, que para llegar a estos rendimientos hay que tener todos los trabajos y todos los demás factores controlados. Pero el rendimiento y el potencial genético ha llegado a estos rendimientos correspondientes. ¿Ok? Entonces, podemos ver que la alta densidad ha registrado rendimientos por hectárea superiores, obviamente, a una siembra tradicional o a mediana, a menor densidad. ¿Ok? El siguiente cuadro nos dice el efecto de la distancia de siembra sobre los parámetros de crecimiento, desarrollo y producción del clon. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, tenemos distanciamiento de siembra de 3 por 3, ¿no? Los distanciamientos a una altura, llega a una altura de 4.3, altura de la planta. El perímetro, 62 centímetros. El número de hojas emitidas es 37.5, máximo es 38 en cualquiera de los plátanos, pero en este caso
tiene 37.5. La duración del ciclo vegetativo, digamos, desde que uno pone el cormo, en estas condiciones de 800 a 1000 metros, es de 17 meses. El peso del racimo, 15.3, y llegando a un rendimiento de 30.6 toneladas en los 3 ciclos de producción. ¿Ok? Esto es en 3 ciclos de producción, y simplemente cosechamos el 69% de las plantas. ¿Ok? Si nosotros tenemos 3 cosechas, obviamente no vamos a lograr cosechar en las 3 veces las 3 plantas. ¿Ok? Entonces, aquí claramente podemos observar de que los rendimientos son altos si nosotros optamos por estas siembras, pero teniendo los 3 colinos por cada postura. ¿Ok? El siguiente gráfico, que nos demuestra también, ¿no?, el efecto de la densidad de la población sobre los parámetros de crecimiento, desarrollo y producción en el clon del plátano. ¿Ok? Por ejemplo, hay densidades de 4000, ¿no?, de 3200, 2666, y en la primera columna podemos ver pues, los distanciamientos de siembra. Aquí nos interesa la densidad. ¿Ok? De acuerdo a las densidades, no hay mucha diferencia en la altura de la planta. Por favor. Adelante, ingeniero. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la exposición. Si bien es cierto, nos hemos quedado en esta presentación que ustedes ven en la pantalla, que básicamente nos detalla sobre el efecto de la densidad de la población, digamos, de plantas de plátano sobre los parámetros de crecimiento, desarrollo y sobre todo de la producción, pues en este caso del clon del plátano Dominico Harton, ¿no?, o el Bellaco Harton en el Perú. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos en este cuadro la distancia de siembra de 2.5 por 1, teniendo una densidad de población de plantas por hectárea 4000, porque son 2 plantas por sitio. Si nosotros vamos a ver las diferentes densidades, puede presentar, por ejemplo, aquí 4000 plantas por hectárea, 3200 por hectárea, 2666 plantas por hectárea, y sus diferentes distanciamientos de las diferentes densidades. ¿Ok? Entonces, y lo que nosotros podemos ver en la altura de la planta, ¿no?, en promedio, ¿no?, si bien es cierto, hay una diferencia mínima, sin embargo, nos interesa la parte del peso por racimo. Si nos vamos al final de la columna última, nosotros podemos observar que con 4000 plantas por hectárea tenemos un peso de promedio de racimo de 15 kilos. Y si nosotros nos vamos a la densidad, digamos, media de 2000 plantas por hectárea, tenemos 16 kilos por racimo. Sin embargo, si nosotros hacemos el ejercicio de multiplicar el número de plantas por el peso de racimo, nosotros por la alta densidad vamos a tener mayor productividad. ¿Ok? En el caso de duración del ciclo, tenemos, por ejemplo, en el caso de 4000 plantas por hectárea, tenemos 17.2 meses, ¿no? Y en el caso de 2000 plantas, tenemos pues 16.6 meses del periodo vegetativo desde la siembra hasta cosecha en las condiciones de 800 a 1200 metros sobre el nivel del mar, donde se produce en gran mayoría las plantaciones de café. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos de alguna manera la siembra a alta densidad, vamos a ser más productivos. Si nosotros bajamos a las zonas tropicales de 800, 600, 400 metros sobre el nivel del mar, la duración del ciclo vegetativo va a ser menor. Podemos tener hasta 12, 13, 14 meses, dependiendo del tipo de siembra y sobre todo del material vegetativo al momento de siembra. Si nosotros hacemos siembra con cormo, obviamente vamos a tener entre 13 a 14 meses el ciclo. Si nosotros tenemos plantas al momento de siembra con cormos provenientes de cormos de 150 a 200 gramos embolsado, nosotros ganamos 2 meses en el vivero y al mes 11, mes 12, después de siembra, nosotros podemos cosechar. Y si nosotros tenemos plantas de meristemo, podemos llegar hasta el mes 10, mes 11, ya en cosecha. Entonces va a depender mucho
del tipo del sistema de siembra y sobre todo dónde nos ubicamos como finqueros o como personal técnico. Entonces, las recomendaciones van a ser básicamente de las diferentes ubicaciones donde nosotros nos estamos dedicando a este sistema de siembra de altas densidades. ¿Ok? En el siguiente gráfico, o último gráfico, vamos a mencionar el efecto de número de plantas por unidad productiva sobre los parámetros de crecimiento, desarrollo y producción en el clon de plátano Domenico Harton. Si nosotros, por ejemplo, vemos las plantas por unidad productiva, aquí si tenemos, por ejemplo, 1, ¿no? Si tenemos 2 plantas, 3 plantas, 4 plantas, 5 plantas, la altura de la planta de alguna manera varía. Cuando nosotros tenemos por un sitio 5 plantas, tenemos hasta 4.6 metros de altura. Si nosotros tenemos solamente una planta, vamos a tener 4. Y obviamente eso refleja la realidad del campo. Si nosotros tenemos plantas más agrupadas, va a haber una competencia por luz, agua y nutrientes, y la elongación va a ser superior cuando hay mayor competencia entre plantas en búsqueda de luz, ¿ok? El perímetro del pseudotallo, a medida que incrementamos el número de plantas por sitio, vamos a tener menor diámetro o perímetro del pseudotallo. Y eso es lo que se describe en esta columna de perímetro de pseudotallo. ¿Ok? Las hojas emitidas en promedio se encuentran entre 37 y 38, los cuales en las diferentes cantidades de plantas por sitio se mantienen en promedio en 37. La duración del ciclo, si bien es cierto, es un poquito más acelerado cuando tenemos una sola planta, y cuando tenemos mayor número de plantas por sitio, tenemos mayor duración del ciclo vegetativo. ¿Ok? Sin embargo, si nosotros vemos los pesos por racimo, igualmente va disminuyendo a medida que tenemos mayor número de plantas. Ojo con esto. Por ello, nosotros recomendamos sembrar entre 2 a 3 plantas o cormos o colinos por cada postura o por cada unidad productiva. Si nosotros sembramos 2, por ejemplo, 2 colinos por sitio, nosotros podemos llegar a tener rendimientos de 34.1, y si tenemos 3 colinos por sitio, podemos llegar hasta 39.3. ¿Ok? Sin embargo, si nosotros tenemos 4 colinos, nosotros vamos a disminuir el rendimiento. Por eso recomendamos máximo hasta 3 colinos por sitio en la siembra para llegar a las densidades o para tener altas densidades. ¿Ok? Entonces vamos a lograr hasta 39.3 toneladas con esta variedad, ¿no? Entonces vamos a lograr cosechar 2.890 plantas, porque solamente vamos a llegar al 70% de plantas cosechadas. Si nosotros vemos el porcentaje de plantas cosechadas, ¿no? O que llegan a producción, va disminuyendo a medida que vamos incrementando el número de plantas por sitio. ¿Ok? Iniciamos con 88% y llegamos hasta 39% cuando incrementamos a 5 el número de plantas por sitio. Entonces, el objetivo es buscar nivel intermedio, lo cual nos garantiza un rendimiento superior a los demás, que sería entre 2 y 3 plantas o colinos por sitio. Todo esto de altas densidades va a depender mucho del requerimiento de clima y suelo, porque la planta del plátano requiere pues temperaturas adecuadas y que van básicamente de un rango de 18 a 35 grados. Entre 28 y 30, 32 es donde el plátano, en este caso el dominico y otras variedades de plátano, manifiestan todo su potencial genético. Sin embargo, podemos tener plantaciones de plátano en este rango de temperatura. Lo que va a variar básicamente es el ciclo vegetativo. En zonas donde hay menor temperatura, su ciclo va a ser mayor, y en temperaturas ideales para este cultivo va a ser entre 11, 12 hasta 13 meses el ciclo vegetativo. Asimismo, es importante para estas altas densidades que nuestras plantaciones, si no tenemos sistema de riego, debemos estar ubicados en zonas de precipitaciones entre 2.000 a 3.000 milímetros que estén
digamos, ampliamente distribuidos durante el año o en la gran mayor parte de la producción de este cultivo. Generalmente esto no sucede, a excepción de las zonas amazónicas, de la selva peruana, por ejemplo, en las zonas de ceja de selva, normalmente las precipitaciones se mantienen. Sin embargo, si nosotros tenemos déficit hídrico, necesitamos instalar sistema de riego de forma obligatoria si nosotros tenemos plantaciones a alta densidad. ¿Ok? En alta densidad también debemos jugar un tema muy importante, que es la radiación solar. Por eso hay densidades de siembra de 2.000, 2.500 hasta 3.000, 3.500 plantas por hectárea, pero debemos considerar, de acuerdo a nuestra ubicación de la parcela o de la zona de producción, de tal manera que garanticemos una adecuada radiación solar a la gran parte, a casi, si es posible, la totalidad de las hojas de la planta. Entonces necesitamos una radiación solar alta y que las densidades jueguen un papel muy importante y que no hagan como efecto sombra a las demás plantas en nuestro sistema de siembra de alta densidad. La alta densidad, asimismo, necesita que nuestros suelos tengan fertilidad y necesitamos sí o sí hacer un plan de fertilización porque la demanda de fertilizantes del cultivo plátano es sumamente alta. Asimismo, es importante considerar el tema de drenaje, de moderado a rápido con drenajes principales, secundarios y terciarios, de tal manera que nosotros podemos liberar el exceso del agua en temporada de precipitaciones que normalmente se presenta en Sudamérica, en las zonas amazónicas. Sin embargo, en la zona, digamos, de Centroamérica, hay un periodo de verano prolongado. Aún así, en la época de invierno necesitamos liberar la gran cantidad de agua que genera, pues, o que viene o que proviene desde las precipitaciones. Entonces, el requerimiento de clima y suelo para la producción de alta densidad en el cultivo de plátano es sumamente importante para garantizar los mejores rendimientos. Vamos a tocar este tema como un repaso en el caso del requerimiento hídrico, que es sumamente importante cuando hablamos de una siembra o plantación de altas densidades. En días nublados, normalmente una planta de plátano que está próximo a cosecha, digamos una planta adulta, requiere entre 9 litros para todo su proceso vital de fotosíntesis y de absorción de nutrientes, entre otros. Para su vida normal necesita 9 litros. En un día seminublado, la planta adulta de plátano necesita 18 litros aproximadamente y en un día soleado aproximadamente se usa 26 litros de agua. Esto nos quiere decir que el requerimiento hídrico del plátano es altísimo porque el pseudotallo, el cormo, las hojas están compuestos aproximadamente entre 80 y 85% de agua. Entonces, el cultivo tiene alto requerimiento hídrico. Por ello es en altas densidades casi obligatorio pues la aplicación o la instalación del sistema de riego. Y normalmente recomendamos que se haga la instalación de sistemas de riego por goteo. Sin embargo, hay plantaciones que tienen riegos por sistema de aspersión o microaspersión. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque al tener aspersión o microaspersión generamos un microclima saludable durante la aplicación del riego para la proliferación o propagación de cigatoca negra o amarilla, ¿no? Y entre otras enfermedades. Entonces, pero si nosotros tenemos un sistema de riego por goteo, podemos garantizar y reducir ese tema de plagas y enfermedades que se puedan desarrollar a través de esta, digamos, de generar humedad o condiciones ideales para la proliferación de plagas y enfermedades. ¿Ok? También mencionarles que la temperatura tiene un efecto relevante en el desarrollo del fruto, ¿no? Porque el cultivo requiere pues de alta temperatura. Como le estaba comentando, promedio de 26, 27 grados es lo ideal. Se adapta tranquilamente hasta 30 grados, 32 grados. Sin embargo, si nosotros tenemos zonas donde la temperatura promedio es 20, 22, se puede desarrollar sin ningún problema. ¿Ok? Lo único que va a cambiar es que el ciclo vegetativo va a tener un poquito más o va a ser un poquito más largo. ¿Ok?
las siembras de altas densidades están íntimamente relacionadas con todas las prácticas de propagación de plantas que nosotros podemos desarrollar. En este caso, nosotros normalmente llamamos cormo, podemos llamarle mamón, colino, en algunos países se le llama colino, ¿no? El cual lo podemos hacer con siembra directa o plantas de vivero. Para la siembra de altas densidades, se recomienda, ¿no?, siembra directa entre 0.5 a 1 kilo del peso de cormo para siembra directa, pero que sean lo más uniformes posibles, ¿no?, en tamaño y peso, y sobre todo también en que los cormos sean pues libres de plagas como el picudo, para garantizar uniformidad. Porque si tenemos altas densidades y tenemos una planta enana que se va quedando en el desarrollo, esta planta vamos a perderlos porque el efecto sombra y la competencia por nutrientes sol va a ser mayor con las plantas vigorosas. ¿Ok? Y lo más recomendable es que nosotros hagamos la producción de plantas en vivero, ya sea de cormos de 150 a 200 gramos o con plantas o plantines provenientes de cultivo in vitro, que son los meristemos. Esta forma de propagar de plantas para la producción de alta densidad nos ayuda a que la plantación sea uniforme y la producción también sea uniforme. De esta manera garantizamos al mercado nuestra producción escalonada durante, digamos, los meses que programamos la cosecha. ¿Ok? Entonces, en altas densidades sí se puede hacer con siembra directa, con cormos, pero lo más uniforme posible. Pero lo recomendable es que nosotros tengamos producción de plantas en vivero, ya sea de cormos pequeños o con plantas provenientes de cultivos in vitro, lo más que son más conocidos como cultivos de meristemos. ¿Ok? Entonces, en esta fotografía, por ejemplo, en la fotografía número 3, ustedes pueden ver una plantación de plátano completamente uniforme, ¿no? Aquí la competencia, digamos, es igual para todos, ¿no? Porque estas plantas provienen de plantines de meristemos que se han hecho en cultivos in vitro y se han acondicionado en el vivero y se han seleccionado por tamaño al momento de la siembra. De tal manera que esta plantación va a tener entre 2 a 3 meses el rango de cosecha, el cual nos va a ayudar a garantizar suplir o entregar al mercado al cual tenemos asegurado. ¿Ok? En la siguiente presentación les voy a mostrar un ejemplo de siembra alta densidad, en este caso en Centroamérica, de la variedad de currar enano. Este sistema de siembra de alta densidad se hace a doble hilera con camellones o camas, en cada cama 2 hileras de siembra, y del centro de la cama al centro de la otra cama tiene aproximadamente 4 metros, ¿no? 4 metros. De la planta a la planta, o sea, el centro o la distancia de la calle es aproximadamente de 2.7 y de hilera a hilera tiene 1.3 metros. Por eso mencioné de que del centro al centro de la cama es 4 metros. ¿Ok? Y de planta a planta tenemos aproximadamente de 1.5, con el cual nosotros tenemos una densidad de 3.333 plantas por hectárea. Ojo con esto. Todo este sistema de alta densidad solamente es ideal y recomendable para producción de un solo ciclo o producción de una sola cosecha. Nosotros, una vez que llegamos a cosecha, eliminamos completamente la plantación. Lo único que sacamos es las semillas para nuevamente hacer nuestra siembra escalonada o programada. Pero es importante mencionar esto, de que las siembras a altas densidades, que es una estrategia para garantizar volúmenes al mercado, sobre todo en esos nichos de mercado, en esas ventanas donde el precio de plátano es alto, nosotros lo que hacemos es la siembra a alta densidad, pero de una sola cosecha o de un solo ciclo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, es otro distanciamiento, ¿no? E igualmente es la siembra del currar enano, alta densidad. En este caso no hay camellones porque se ubica en una zona donde no tenemos precipitaciones.
entonces nosotros podemos hacer la siembra del cultivo de plátano sin hacer camellones, ¿ok? Pero importante y vital que instalemos el sistema de riego por goteo, ¿ok? En este caso hay dos hileras de manguera, generalmente son mangueras autocompensadas, pero a medida que se va desarrollando la planta, nosotros podemos aumentar una tercera manguera por el centro para suplir el requerimiento hídrico de la plantación. En este tipo de sistemas ya se utiliza el sistema de fertirriego, ¿no? Desde la caseta de riego, de tal manera que hacemos el fertirriego durante las 52 semanas del año, ¿ok? La producción, aquí en este caso del curra de enano, en la presentación podemos observar, ¿no? Plantas uniformes, están llegando ya a cosecha, y que son plantas enanas de tal manera que garantizan al productor labores culturales y de cosecha lo más práctico posible, ¿no? Si bien es cierto, para la producción de altas densidades, no todas las variedades de plátano se adaptan. Sin embargo, el Dominico Harton está probado y el Curra de enano está probado, los cuales nosotros podemos ir desarrollando. ¿Ok? La propagación, como les había mencionado, se recomienda para la producción de altas densidades plantas producidas en vivero, generalmente de cormos, ¿no? Cormos pequeños, uniformes, entre 150, 200, hasta 250 gramos, puestos en bolsa, que normalmente se mantienen en vivero por 45 a 60 días o 2 meses aproximadamente, de tal manera que hagamos la selección por tamaño o por número de hojas en el vivero antes de pasar a siembra. ¿Ok? Una vez sembrado, las plantas deben estar uniformes para que se desarrollen de forma uniforme y que nos garantice un buen porcentaje de plantas cosechadas al finalizar, digamos, el ciclo vegetativo. ¿Ok? Una de las ventajas que nos ofrece el cultivo de plátano es el desarrollo de los cultivos in vitro. En este caso, acá por ejemplo, en la primera fotografía, vemos un pilón, este es un plantín de plátano, ¿no? En este caso de curra de enano. Podemos hacer tranquilamente con el laboratorio o con las empresas dedicadas a este rubro, de Dominico Harton también. En este caso tenemos un ejemplo de curra de enano, que es un plantín pequeño, el cual lo pasamos al vivero y garantizamos uniformidad para la futura siembra a alta densidad. ¿Ok? Entonces hay compañías que ya se están dedicando y ya producen de esta forma o de este sistema para garantizar una alta productividad por una unidad de área. ¿Ok? Es importante también considerar la distribución espacial del sistema radicular si nosotros pensamos en altas densidades. ¿Ok? Habíamos mencionado un ejemplo en Centroamérica del sistema de doble hilera, ¿no? Que tienen medidas entre hileras de plátano de 1.3 y entre plantas de 1.5. ¿Por qué es importante ese distanciamiento, respetar ese distanciamiento? Por la distribución espacial del sistema radicular. ¿Ok? Si nosotros vemos esta pequeña tabla, podemos ver de forma horizontal, perdón, de forma vertical, los centímetros, digamos, de profundidad del suelo y de forma horizontal igualmente. Pero lo cierto es que a 20 centímetros de profundidad y 20 centímetros a los lados, se ha encontrado aproximadamente 105 raíces del plátano. A medida que nos vamos alejando de la planta o del tallo del plátano y vamos profundizando, la cantidad de raíces va disminuyendo. Si bien es cierto, hasta 1 metro se mantiene una buena cantidad y en profundidad igualmente. Entonces, si nosotros sembramos a 1.5 plantas, no, metros entre plantas, cumplimos en que la gran mayoría de las raíces están en un espaciamiento adecuado, ¿no? Entonces, en alta densidad es importante también considerar el tema foliar, pero también es importante considerar el número de raíces o el porcentaje de raíces que se van desarrollando alrededor de la planta, ¿ok? Entonces, en alta densidad, también hay pruebas y estudios que se han desarrollado. Este es el proceso normal de la fase vegetativa, reproductiva y productiva del plátano. Sin embargo,
este esquema se rompe cuando nosotros hacemos la producción a alta densidad. Ya no tenemos el tema de la futura hija o nieta productiva, sino que rompemos con la actividad del desige para solamente dejar la planta madre y que estas sean las únicas que lleguen al proceso o a la etapa de producción. ¿Ok? En alta densidad también es importante el tema de la fertilización. ¿Ok? La fertilización no solamente es hablar de los nutrientes. Hoy en día se habla hasta de la disponibilidad del dióxido de carbono. Todas las plantas, como sabemos, hacen su proceso de fotosintéticos gracias a la luz, al agua y al dióxido de carbono, porque el alimento, digamos, del plátano o de cualquier planta es el dióxido de carbono, ¿ok? Que toma y libera oxígeno y toma el carbono, ¿ok? Entonces, es importante tener en consideración estos tres temas importantes: el dióxido de carbono, el agua y la luz. El dióxido de carbono, pues tenemos en el ambiente, el agua, que va, digamos, a ayudar en el proceso de fotosíntesis, y la luz. Entonces, el agua nosotros de alguna manera podemos controlar, suministrar o quitar, y la luz podemos también nosotros controlar por la ubicación de la parcela o por las densidades de siembra. Entonces, es sumamente importante tocar estos tres puntos antes de iniciar con la programación o con el planeamiento de fertilización. Luego, hacemos análisis de suelo, como en cualquier cultivo, ¿no? Que va a depender básicamente, va a depender básicamente para realizar los cálculos de fertilización, ¿ok? Y los cálculos de fertilización va a depender mucho de las variedades, ¿ok? En el caso de Curraré, tiene un requerimiento superior al Dominico Harto porque es mayor productivo. Sin embargo, acá tenemos los requerimientos básicos, ¿no? De NPK y calcio. Aquí nos faltó magnesio, pero en promedio, el requerimiento por tonelada, por ejemplo, en nitrógeno es 9 kilos, de fósforo es 2.4, potasio 21 y calcio 5.8. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos una producción o esperamos una producción de 30 toneladas por hectárea, entonces simplemente hacemos un regla de 3 y tenemos las cantidades. Hay producciones que han superado las 39, 40 toneladas, ¿no? En estudio y en producción también comercial. Entonces, los cálculos van a ser superiores a lo que estoy mencionando en este momento. ¿Ok? Pero lo cierto, en promedio, el requerimiento por tonelada de producto, en este caso de plátano producido, necesitamos estas cantidades. ¿Ok? Espero que hayamos sido de su agrado con la exposición. Si bien es cierto, el cultivo de altas densidades hoy en día es una opción adecuado y es un sistema que está revolucionando en cultivar este plátano, porque necesitamos cumplir con la demanda de alimentos por el crecimiento demográfico o por el crecimiento de la población, y que en algunos sitios, en algunas zonas, ya digamos el tema de suelo, el recurso suelo ya es limitado. Entonces tenemos que sembrar en el mismo campo y ser más productivo. Y una de las estrategias de cara a los objetivos de desarrollo sostenible es la producción a alta densidad. ¿Ok? Entonces, les voy a dejar la presentación para que ustedes puedan revisarlo, y si tienen alguna duda o consulta, me lo hacen saber. Perdón. Muchas gracias. Hola. Sí, Ok, perfecto.
Ok, yo he terminado ya, Rasul.